Bueno, seguimos entonces avanzando en esta nueva sesión del curso AD102, Introducción al Análisis y Visualización de Datos. Hoy, digamos, avanzaremos más en el curso y la lección de hoy estará, digamos, enfocada en el tema de la visualización de datos específicamente. En la sesión anterior o en la lección anterior vimos algunas cosas que pudimos hacer sobre nuestros datos en Excel, en donde hicimos un análisis de los distintos datos utilizando agregaciones, elementos visuales para poder ver cosas. Sin embargo, esas visualizaciones, digamos, eran visualizaciones que se hacían más de manera individual por columna. Uno de los elementos interesantes que vimos en visualización fueron los Spark Lines, que digamos vimos al final de la sesión, que nos permiten ver el comportamiento en una gráfica de una de las columnas. Sin embargo, algunos de los beneficios de poder utilizar o visualizar datos, pues es precisamente no tener la visualización de una sola columna, sino poder comparar distintos elementos o distintas variables de los datos que tenemos. Entonces, digamos, y para avanzar en los conceptos básicos de visualización, tenemos a Lucy o a Laura, básicamente, y cuando hablamos de gráficas, normalmente entonces nos referimos, y siempre normalmente utilizamos, y hablamos de ejes. Hablamos normalmente de un eje Y, que es un eje que va hacia, digamos, en sentido vertical, y un eje X, que va en sentido horizontal. ¿Qué es lo que normalmente podemos utilizar acá cuando queremos visualizar y poder de pronto hacer comparaciones entre distintas variables, poder combinar datos? Pues básicamente lo que hacemos es, digamos, tener unas variables. Aquí entonces podríamos decir que el eje Y, que es el que está vertical, lo vamos a asignar al comportamiento de una variable o una columna que podría ser, digamos, las ventas. Y el eje X, digamos, lo podríamos entonces asociar al comportamiento de una variable que sería la temperatura. Esto es uno de los elementos más importantes, el poder tener los nombres de las variables en los cuales vamos a visualizar, pues eso nos va a permitir tener mayor claridad y de manera más intuitiva entender lo que estamos viendo. Adicional, súper importante el poder tener un título que nos describa lo que vamos a ver en la gráfica, y de esa forma entonces podemos tener, por ejemplo, en esta gráfica un título que nos va a comparar las ventas con la temperatura. Lo ideal es poder ver la relación de cómo se comportan las ventas respecto a la temperatura, y de esa forma comparar y ver una visualización de ambas variables para identificar si hay alguna información relevante ahí. En este momento no probaremos el que una es causal de la otra, sino simplemente estaremos visualizando para tratar de identificar cosas y ver si hay de pronto relaciones. Otro tema súper importante dentro de las gráficas es la escala. La escala es un elemento súper importante a la hora de visualizar los datos, pues la escala nos va a permitir entender realmente el comportamiento de las distintas variables o de nuestros datos. Una escala diferente puede hacer que nuestros datos no sean tan claros o que el comportamiento de la gráfica se comporte completamente distinto. Aquí estoy teniendo una escala de diferencia de 10, pero si aquí, por ejemplo, tengo una escala de diferencia de 10 y aquí una diferencia de 5, de diferencia de 80, el comportamiento va a ser muy distinto dependiendo de la escala que esté utilizando. Por eso la escala es súper importante que la podamos identificar. No hay necesariamente una escala correcta, una escala buena, en general va a depender de los datos, pero sí es súper importante que tengamos presente que la elección de la escala que se va a utilizar va a influir enormemente en la forma en la que vamos a visualizar los datos como tal. Entonces, ¿qué es lo que viene? Lo que hacemos cuando vamos a graficar, básicamente, entonces es poder tener en cuenta el comportamiento de la temperatura y el comportamiento de las ventas respecto a esa temperatura. Entonces, uno puede evaluar cuál es el comportamiento de la temperatura respecto a las ventas, y en donde se entrelazan, por ejemplo, en este caso podría decir cuando la temperatura es cercana a 20 grados, las ventas son cercanas a 10 de número de unidades, por ejemplo, mientras que cuando es cercana a 30, las ventas son cercanas a 20.
Y de esa forma entonces lo que hago es colocar y seleccionar los puntos dentro de mi gráfica y de esa forma se va a ir, digamos, definiendo un parámetro o se va a ir definiendo una tendencia y luego a esa tendencia normalmente para poder visualizar mejor en las gráficas lo que hago es trazar una línea que una los puntos, que pase muy cerca de los puntos que tenemos. Y de esa forma esa línea nos va a permitir visualizar cuál es el comportamiento de las dos variables que tengo. Entonces, ahí lo que tenemos en el ejemplo es básicamente el comportamiento de las ventas con respecto a la temperatura, en donde lo estamos visualizando de esa forma. Sin embargo, cuando visualizamos o cuando tenemos gráficas, no necesariamente debemos tener una sola línea, podríamos tener, por ejemplo, dos líneas en las que aquí también están los puntos del comportamiento de otra variable en esta línea roja, y lo que es clave ahí es poder tener una leyenda, poder tener, digamos, una etiqueta de a qué corresponde cada línea. De esa forma, si digo que la línea azul corresponde a las ventas de limonadas versus la temperatura y la línea roja, las ventas de jugos de naranja con respecto a la temperatura, claramente voy a ver que pueden comportarse de manera similar. Sin embargo, vemos que hay una más popular que otra inmediatamente. ¿No? Esto nos permite comparar no solo una variable con respecto a la otra, sino múltiples variables al interior de una gráfica. Lo que vendrá a continuación es ver esto mismo, pero en Excel, realmente utilizando todas las potencialidades de gráficas. No solo vamos a tener gráficas de líneas, sino que vamos a ver gráficas de distintos tipos que nos van a permitir en últimas poder identificar la información de manera visual muy rápido que los datos nos están contando en la historia. Así que vamos a avanzar en eso y con eso terminamos entonces esta sesión. Gracias.